ocurra ese proceso. Pero como les indicaba que en la floricultura nosotros comercializamos la flor, no muchas veces llegamos a obtener la semilla. Entonces, en el área de floricultura, generalmente ya la reproducción sexual se utiliza mucho para el mejoramiento genético, o sea, ya para tener nuevas variedades o tener híbridos. Entonces ahí se utiliza la reproducción sexual. Como ustedes se van a dar cuenta, en esta área utilizamos mucho la reproducción asexual y tenemos la reproducción asexual natural, que las mismas plantas se adaptaron, y la reproducción asexual artificial, donde la mano del hombre pues es la que actúa. Entonces acá ven ustedes, ya los mencionaron, tenemos el tubérculo, que es una raíz tuberosa. En el área de la floricultura, una especie que representativa de los tubérculos es la dalia. Así como en hortalizas, pues decimos la papa, en floricultura la dalia es una de las plantas que se reproduce por tubérculos. Si nosotros hablamos de los bulbos, pues acá podemos mencionarles que el tulipán, algunos lirios, azucenas, pues utilizan los bulbos. Y si hablamos de rizomas, vamos a encontrar una diversidad de especies. Por eso cuando ustedes escuchen, mire, vamos a ir a dividir una planta, generalmente tiene rizomas. Entonces ahí podemos mencionar el jengibre, los helechos, aves del paraíso, heliconias. Entonces ahí tenemos nosotros especies características con rizomas, a pesar de que los helechos también tienen esporas, pero en algunos casos se puede reproducir por rizomas. Tenemos los estolones, que también son representativos acá, las gramas, la fresa, la mala madre, se trabaja con o se reproduce por estolones. Y si hablamos de cormo, el gladiolo es uno de los característicos. Entonces acá de manera general ustedes van a ver estas estructuras. Aquí ven ustedes los tubérculos, el bulbo, el estolón, el cormo y el rizoma. Ahora, algunos pueden confundirse entre un bulbo y un cormo, pero ustedes pueden ver ahí rápidamente una diferencia, que el bulbo pues nosotros vamos a encontrarlo más como un tallo corto aplanado, en forma de disco, y la característica es que tiene varias capas de hojas carnosas. En cambio, a diferencia de un cormo, ustedes lo van a ver más aplanado, como lo ven ahí en la diapositiva. Bueno, también hay una diferencia entre un rizoma y un estolón, porque ustedes van a ver que son tallos los dos, solo que uno es un tallo subterráneo, como es el rizoma, y otro es un tallo aéreo, como lo ven ahí en la plantita de fresa. Pues ven, entonces ustedes pueden ver acá todo el estolón y cada cierto distanciamiento ustedes van a ver que se empieza a desarrollar una nueva planta. Entonces eso lo podemos ver tanto en el estolón como en el mismo rizoma. O sea, aquí hay un rizoma un poco más amontonado si lo queremos ver, pero si ustedes encuentran o empiezan a escarbar una planta que se desarrolla por rizoma, van a observar que a veces pues también son un poco lineales, a veces no son muy gruesos, sino que son también a veces delgados, pero a cada cierto distanciamiento también empieza a brotar una nueva planta. Por eso es que ustedes les indicaba, vamos a dividir una planta. Muchas veces es característica de que tiene una reproducción por rizomas.
Bueno, cuando nosotros hablamos de los métodos de reproducción asexual artificial, les indicaba, tenemos los esquejes, que hay una gran diversidad de plantas que nosotros podemos desarrollar por esquejes. Y hay que recordar que hay dos tipos de esquejes. Hay esquejes de hoja y hay esquejes de tallo. Entonces, las de hojas ahorita normalmente los podemos ver en las plantas suculentas o la violeta africana o la gloxinia, que nosotros podemos hacer esquejes de hoja. Solo cortamos una hoja y lo colocamos a enraizar. Y sencillamente de ahí tenemos una nueva planta. Ahora, también tenemos esquejes de tallo y ahí también hay una clasificación en esquejes de tallo herbáceo, semileñoso o leñoso. Entonces, dependiendo la especie que ustedes vayan a reproducir o propagar, entonces ahí es donde tienen que diferenciar si es una especie herbácea, una especie semileñosa o una especie leñosa, porque generalmente lo que va, como se van a dar cuenta más adelante, lo que se diferencia es el tamaño del esqueje que ustedes van a utilizar, pero tienen que saber si es herbáceo, semileñosa o leñosa. Los acodos, pues es otro método de propagación en donde nosotros pues vamos a encontrar dos tipos, normal y aéreo, y la parte de los injertos, que generalmente se necesitan dos plantas, una que se conoce como patrón y la otra que se conoce como el basto. Entonces ahí generalmente cuando hablamos de injertos en la parte de floricultura, muchas veces vamos a estar viendo injertos en rosa, injertos en cactus, y si tenemos algunos cítricos ahí como parte de nuestra ornamentación, pues también podemos hablar nosotros de algunos injertos de manera general. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Eh, ¿cómo se llama? Con la hoja de cactus, o sea, cuando la arrancamos y la sembramos, ¿qué tipo de reproducción sería? Es un esqueje. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, pero Comento. el hecho de que se pueda hacer esqueje por hoja de algunas suculentas no significa que todas se puedan producir de la misma manera, ¿verdad? Porque yo lo he Sí, intentado con algunas especies y en unas me ha funcionado y en otras no. correcto. Y acá es importante que nosotros acá pues les damos una generalidad donde la mayoría se puede reproducir, pero ustedes después cuando van profundizando en por ejemplo, yo te digo una cactácea se puede reproducir por una hojita, nosotros podemos ver que de manera general sí, pero a veces hay algunas especies de esas que no les gusta hacerlo por una hojita, sino que tenés que hacer un tallo herbáceo, por ejemplo, ya no cortar solo la hojita, sino tienes que cortar parte del tallo con hojas. Y también tiene que ver el sustrato, qué sustrato es el que estás utilizando, si es solo arena, si es un tallo solo tierra, si es pitmos. Entonces ahí hay que ver la especie si se adapta mejor a la arena, si se adapta al... Entonces ahí es donde entra todo el proceso de investigación, ¿no? Donde nosotros ya debemos de determinar en qué sustrato, bajo qué condiciones, cuántos riegos, y hay un montón de temas que ustedes mismos pues van a ir desarrollando, pero siempre dentro de lo que hemos venido desarrollando de los temas productivos. Bueno, cuál es su sustrato, si hay que fertilizar. Aquí lo único que vamos a variar ahora es, bueno,
se puede por un esqueje de hoja o necesito yo hacer un esqueje herbáceo. Entonces ahí es donde debes de preguntarte y va a depender de la especie que tengas de cactus, por ejemplo. No sé qué especie de cactus tenés. Lo he intentado más con, por ejemplo, bueno, no sé cómo se llaman, pero con las que no me ha funcionado ha sido con las echeverias. Pues fíjate que la echeverria, la mayor parte es por esqueje de hoja. Ahora, lo que sí hemos observado en echeverria, como te vuelvo a decir, es el sustrato. No sé en qué sustrato es el que lo estás colocando. En tierra, en un sustrato uno, una parte de tierra y otra parte de grava. Y has probado solo en arena. No. Probás solo en arena, pero lo que tenés que ir regulando ahí es la humedad. Porque no sé si lo que te pasa es que se pudre. Lo que pasa mayormente es que se secan y no enraizan. Sí me ha funcionado cuando incluye una parte de tallo, pero solo con hoja no me funciona. Bueno, nosotros en la escuela hemos utilizado los dos. Sí nos ha enraizado con hoja, pero lo tenemos solo en arena. Ingeniero, disculpe que le haga la pregunta. ¿Sí? No sé si tiene algo que ver referente, pero fíjese que yo también produzco bastante lo que son cactus, pero el único problema que tengo que veo así como que mero inconforme es por el tiempo que tardan Acumuladores de llegar, sustancias nutritivas. en llegar a crecer a una altura que se pueda llegar a la venta. Y anteriormente estaba planteando con ingenieros si el hecho de echarle Rotex ayudaría para el crecimiento más rápido. No, fíjate que el Rotex es una hormona, pero de enraizamiento. O Exacto, sea, es solo para inducir la raíz. pero Ahora, ajá, sí, ahora lo que podrías utilizar es algún tipo de giberalinas, que esa ya es para desarrollo de tallo. algún producto que tenga el nombre, si me puede hacer favor. Comercialmente, pero no sé si ya todavía está, se utilizaba el Progip, que estaba a base de giberalinas. Entonces lo que puedes hacer es preguntar en tu agroservicio o no sé en dónde compras los productos y preguntar qué hormonas tienen para el desarrollo de tallos o lo que necesites de acuerdo a la especie que estás trabajando. Ok, muchas gracias. Entonces ahí es importante la parte de las hormonas. Tienen que saber que hay auxinas, hay giberalinas, que me imagino que también se los mencionaron, pero comercialmente puedes encontrar ambas. Pero sí, en este caso el Rotex es solo para inducción de raíz. Para eso lo utilizamos. Bueno, miremos este video solo para complementar lo que les estaba indicando y luego pues ya vamos a hablar un poquito sobre los métodos de propagación. Cormo. Los cormos, al igual que los rizomas, bulbos y tubérculos, son tipos de reproducción asexual en plantas de forma natural. Cormo. Los cormos, al igual que los rizomas, bulbos y tubérculos, son acumuladores de sustancias nutritivas. En un cormo maduro, varias de las yemas superiores pueden desarrollarse en tallos florales, pero el crecimiento de las yemas próximas a la base del cormo es generalmente inhibido. Sin embargo, si algo impide que crezcan las yemas principales, estas yemas próximas a la base pueden brotar. Tipos de reproducción asexual en cormos. Cormo nuevo. Al desarrollarse la planta y después de realizar la floración, el cormo utilizado se marchita, pero es reemplazado por uno nuevo que se forma encima del anterior. División del cormo.
Si se corta un cormo, manteniendo en cada parte una yema, cada segmento desarrollará un cormo nuevo. Cormos hijos. Pegado al cormo en la superficie inferior produce pequeños cormos nuevos, cormelos, que serán nuevas plantas. La muerte del cormo padre hará que se separen los cormos hijos. Bulbo. El cormo es un tejido sólido, mientras que el bulbo consiste en capas de hojas modificadas que rodean un tallo subterráneo. Se clasifican en tunicados y escamosos. Tanto los cormos como los bulbos pueden propagarse por sí mismos, dando lugar a nuevas plantas. Tipos de reproducción asexual en bulbos. Bulbos como las cebollas tienen yemas que pueden originar nuevas plantas. Los bulbos producen bulbillos o hijuelos que sirven para reproducir nuevas plantas. Rizoma. Los rizomas son órganos subterráneos que almacenan nutrientes, crecen indefinidamente produciendo nuevos brotes. Los rizomas tienen yemas que desarrollan tallos, y cada uno extiende sus raíces, pueden dividirse en trozos con una o más yemas, se pueden plantar por separado como individuos independientes. Tubérculo. En el tubérculo se acumulan los nutrientes de reserva para la planta. No tiene escamas ni otra capa de protección, tampoco crea hijuelos. La reproducción se puede hacer por plantación del mismo tubérculo, por ejemplo la patata posee yemas en su superficie capaces de rebrotar y dar lugar a una nueva planta. Para el cultivo de papas se utilizan papas enteras o cortadas. Otro ejemplo es la dalía, que es una raíz tuberosa. Se reproduce por división. La división consiste en desenterrar las raíces y separar algunos tubérculos para cultivarlos en otro lugar. Cada tubérculo debe quedar completo. Esa simple raíz tuberosa se transformará en un manojo de raíces engrosadas. Estolón. Son tallos rastreros que crecen en la superficie del suelo o justo debajo del suelo y pueden dar lugar a nuevas plantas. Las pequeñas plantas son genéticamente idénticas a la planta madre. Tipos de reproducción asexual en plantas de forma artificial. Los métodos artificiales de reproducción asexual se emplean con frecuencia para dar lugar a nuevas plantas, a veces novedosas. Incluyen injertos, cortes, capas y micropropagación. Injerto. El injerto se ha utilizado durante mucho tiempo para producir nuevas variedades de rosas, especies de cítricos y otras plantas. En el injerto, se usan dos especies de plantas. Parte del tallo de la planta deseable se injerta en una planta enraizada. La parte que está injertada o unida se llama vástago. Ambos se cortan en un ángulo oblicuo, cualquier ángulo que no sea un ángulo recto, colocados en contacto cercano, y luego se mantienen juntos. Hacer coincidir estas dos superficies lo más cerca posible es extremadamente importante porque mantendrán la planta unida. Los sistemas vasculares de las dos plantas crecen y se fusionan, formando un injerto. Después de un periodo de tiempo, el vástago comienza a producir brotes, eventualmente llevando flores y frutos. El injerto es ampliamente utilizado en cultivo de uva y en la industria de los cítricos. Los injertos capaces de producir una variedad de fruta particular y vulnerables a enfermedades se injertan en una planta enraizada con resistencia específica a la enfermedad. Las plantas como romero se propagan a través de esquejes de tallo donde una porción del tallo que contiene nudos y entrenudos se coloca en suelo húmedo y se deja enraizar. En algunas especies, los tallos pueden comenzar a producir una raíz incluso cuando se colocan solo en el agua. Por ejemplo, las hojas de la violeta africana se enraizarán si se mantienen inalteradas en agua durante varias semanas. Acodo. El acodo terrestre es un método en el que un tallo unido a la planta se dobla y se cubre con tierra. Los tallos jóvenes que se pueden doblar fácilmente sin ninguna lesión son la planta preferida para este método. El jazmín y la bugambilia se pueden propagar de esta manera. En algunas plantas, se emplea una forma modificada de acodo conocida como acodo aéreo. Una parte de la corteza o la cubierta más externa del tallo se retira, luego se cubre con tierra y musgo. Por último, se pega todo con un plástico y cinta.
Algunos jardineros también aplican la hormona de enraizamiento. Después de un tiempo, aparecerán las raíces. Esta porción de la planta se puede quitar y trasplantar en un recipiente separado. Micropropagación. La micropropagación, también llamada cultivo de tejidos vegetales, es un método para propagar un gran número de plantas de una sola planta en un corto periodo de tiempo en condiciones de laboratorio. Este método permite la propagación de especies raras, en peligro de extinción, que pueden ser difíciles de cultivar en condiciones naturales, son económicamente importantes o están en demanda como plantas libres de enfermedades. Para comenzar el cultivo de tejidos vegetales, se puede usar una parte de la planta, como un tallo, una hoja, un embrión, una antera o una semilla. El material de la planta se esteriliza completamente usando una combinación de tratamientos químicos estandarizados para esa especie. En condiciones estériles, el material vegetal se coloca en un medio de cultivo de tejidos vegetales que contiene todos los minerales, vitaminas y hormonas requeridas por la planta. Primero se cultivan bajo condiciones de invernadero antes de que se muevan a condiciones de campo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Por el No, momento. No. No, ingeniero. Bueno, entonces resumiendo lo que estábamos hablando, recordemos, cuando hablamos de estructuras, son las plantas las que se adaptaron y desarrollaron para poder subsistir, dado que, como les indicaba, en muchos casos lo que vendemos es la flor. Entonces, alcanzar que ellos produzcan su semilla para poder mantener la especie es un poco complicado. Entonces, también posiblemente las condiciones donde se desarrollaron en su momento no eran las adecuadas, entonces se adaptaron y evolucionaron utilizando pues estas estructuras, ya sea tallos en la mayoría de casos o alguna raíz, como en el caso del tubérculo. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de métodos, es ahí donde ya entra la mano del hombre. Y ahí pues vieron ustedes, principalmente hablamos de esquejes, sacodos, injertos, los que nosotros generalmente utilizamos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre estos métodos. Ya los compañeros ahí pues hablaban de que ellos algunos pues han trabajado algunos esquejes de hoja, otros que necesitan en determinado momento eh,
esa comparación o esa desventaja en el tiempo en el cual nosotros pues tenemos un esqueje y en cuánto tiempo nosotros llegamos a tener una planta con la altura adecuada para poder comercializar. Que se van a dar cuenta ustedes que es una diferencia entre utilizar un esqueje o utilizar un acodo. Entonces ahí es donde vamos a hablar un poquito sobre estos métodos. Vamos a enfocarnos primeramente en el esqueje. ¿Sí? De manera general, pues nosotros podemos definir al esqueje como una pequeña porción de tallo. ¿Sí? Como ustedes pueden observar ahí, a raíz de esa pequeña porción de ese tallo, nosotros vamos a obtener una nueva planta. Y lógicamente, cuando ustedes empiezan a ver una metodología que ustedes puedan utilizar en, en algunos libros o en algunas páginas, ahí en la red, ustedes van a encontrar que les dicen, mire, ustedes deben de utilizar una porción de tallo que por lo menos tenga 2 o 3 yemas. Ahora, cuando hablan de yemas, generalmente nosotros podemos visualizar que acá donde ustedes encuentran una hoja adherida al tallo, van a encontrar una yema. Y esta es una yema, aquí hay otra y aquí habría otra. Entonces, generalmente nosotros podemos visualizar en algunas especies de esta forma, pero se van a encontrar en otras especies que como es muy pequeña la planta, van a tener muy conjunta todas las yemas. No sé si ustedes conocen la planta del croto o los gigantes. Entonces, cuando ustedes ven esa planta, van a encontrar como que en el tallo tuviera varios discos marcados, varios circulitos marcados o líneas. Cada una de esas líneas puede ser una yema. Entonces, que va a brotar dependiendo de las condiciones. Entonces, aquí es donde deben de considerar ustedes no casarse con 2 o 3 tallos, perdón, 2 o 3 yemas, sino que el tamaño va a depender de acuerdo a la especie que nosotros estemos trabajando. Eso es lo primero que quiero que nos quede claro. Bueno, entonces les indicaba, el esqueje es una pequeña porción de tallo, donde cual pues a través de que nosotros hacemos el corte y lo metemos en un sustrato, vamos a obtener una nueva planta. Ahora, lógicamente, acá en este método, les vuelvo a indicar, va a depender de la especie. Si vamos a estar trabajando esquejes de hoja, esquejes de tallo, si es un tallo herbáceo, semileñoso o leñoso. Y lógicamente, eh, eso de saber si es leñoso, semileñoso o herbáceo, va a ser porque generalmente nos puede dar un parámetro del largo que nosotros vamos a hacer el corte en el tallo. Más o menos hay algunos indicios que nos dicen, mire, si es un esqueje herbáceo, posiblemente el máximo que debería tener altura son unos 10 centímetros. Si es semileñoso, podría ser hasta un 20 centímetros. Y si es leñoso, pues ya podemos nosotros tener unas estacas hasta de 30 centímetros. Entonces ahí solo para ir viendo más o menos algunos parámetros con los cuales nosotros podemos diferenciar. Pero cuando nosotros hablamos de ese esqueje, nosotros debemos de recordar que nosotros pues necesitamos nuestro recipiente o la bandeja o pues, recipientes de reciclados donde nosotros pues vamos a colocar nuestro sustrato. Acá como les vuelvo a repetir, el sustrato es importante porque nos puede brindar humedad, pero también si es un exceso nos puede terminar dañando nuestro esqueje. Entonces es importante y como ya hablamos de los sustratos, pues ustedes pues tienen que identificar y reconocer en qué sustrato se desarrolla mejor la especie que ustedes estén trabajando. Como les repetía, nosotros a, a través de, para utilizar un sustrato universal, en la mayoría de casos utilizamos arena para enraizar, solo para enraizar. Pero como decía el compañero, se han hecho pruebas de materia orgánica con arena o el sustrato universal, tierra, arena y materia orgánica para poder enraizar.
Entonces, es importante que ustedes pues definan su sustrato. Y es importante porque en base a eso pues vamos a también tener el éxito de nuestro enraizamiento. Necesitamos tijeras de podar o navaja, dependiendo la habilidad que nosotros tengamos. En algunos casos, pues la mayoría nos dice, mire, vamos a trabajar con una hormona de enraizamiento. Y este pues también es un tema donde a veces pues si tenemos disponible la hormona la podemos utilizar, si no la tenemos tampoco a veces es necesario. Lo único que va a repercutir es a veces en el tiempo de enraizamiento y hay algunas especies que sí requieren eh, por si voluntariamente el uso de este enraizante para que nosotros tengamos ese éxito en el pegue del esqueje. Entonces acá sí a veces es considerado un tema que también ustedes pueden profundizar en investigación, pero si ustedes no tienen esa hormona que venden comercialmente, conocida como Rotex, eh, podemos utilizar algunas alternativas. Ustedes pueden utilizar algunos otros productos que a veces tenemos a la mano, que también están reportados para ayudarnos en el proceso de enraizamiento. Algunos pues indican que la miel, la sábila, nosotros la podemos utilizar. A veces también las semillas, o mejor dicho, los granos de maíz también se pueden utilizar. En este caso, las lentejas también nosotros las podemos utilizar. Hay varios procesos o procedimientos de cómo prepararlo para que nosotros lo utilicemos como enraizante. Entonces, pero hay diversidad. Y a veces, como les voy a repetir, hay especies que en realidad no lo necesitan. Lo único es que tenemos que ir viendo los tiempos. Y por eso es que en la mayoría de casos recomiendan utilizarlo por los tiempos. O sea, posiblemente una planta con enraizante la tengamos lista ya a los 25 o 35 días, pero sin usar la hormona podemos tenerla en 45, por ejemplo. Entonces ahí es donde tienen que ir ustedes, dependiendo el tipo de explotación o que estén haciendo ustedes, pues ahí tomarán sus decisiones de utilizar o no utilizar. Y también pues necesitamos el material vegetativo. Eso es de manera general los materiales que nosotros utilizamos, aparte de el agua para riego y el lugar donde nosotros lo vamos a colocar. Generalmente cuando hablamos de esqueje, ese es un lugar que tenga un poco de sombra. Bueno, de manera general, ¿alguno de ustedes me podría contar de los que han realizado esquejes en su casa, cuáles son los pasos o el proceso que realiza? Ah, lo que yo he hecho ha sido tomar una porción del tallo y cortarla. Y a veces le pongo canela porque tengo entendido que a veces funciona como fungicida. Después le quito algunas hojas porque no recuerdo qué tiene con eso. No recuerdo qué efecto tiene, pero le quito las partes inferiores de la hoja y entierro, sí, también como 2 a 3 yemas. Y tampoco la dejo mucho a la luz del sol porque se pueden secar. A veces sí dejo remojados algunos esquejes en agua para que no se deshidraten. Y luego pongo en un sustrato normal, tierra prácticamente. Y así, solo es eso. Muy bien. Si ustedes pueden ver, el proceso para hacer un esqueje es bastante sencillo cuando nosotros lo tratamos de describir. Entonces, pero cuando ya lo hacemos es ahí donde empezamos a analizar todas las etapas y los procesos que nosotros llevamos. Como se dieron cuenta, el compañero nos mencionó el proceso básico que se hace. Se selecciona la planta,
Y también el hecho de que conozcamos nosotros la especie que estemos trabajando también nos va a ayudar a saber qué porcentaje de enraizamiento nosotros esperamos. Hay algunas especies que todas enraizan y hay otras que tal vez ustedes colocan 100 y tal vez una les enraiza, porque son bajos los porcentajes de enraizamiento por este método. Y por eso hay diversidad de métodos para que nosotros vayamos viendo qué especie se adapta mejor a cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, azalea, eh, hacer la propagación por esquejes a veces es muy complicado porque los porcentajes de enraizamiento son muy bajos. O sea, requiere mucho cuidado y mucho detalle para poder alcanzar un alto porcentaje de enraizamiento, pero conocer nosotros qué especie es la que nosotros tenemos. Bueno, lógicamente se selecciona la especie y lógicamente hacemos el corte de la porción del tallo. Como les indicaba, pues mínimo son 3 yemas, pero nosotros podemos tener 4, 5 o 10 dependiendo de la planta que nosotros estemos trabajando. Lo mínimo que nosotros utilizaremos, se colocan tres yemas porque en teoría queda la yema aérea, que es la que va a seguir desarrollándose, y la yema acá de abajo, que es la que va a brotar la raíz y queda una yema intermedia. Entonces, eso es lo mínimo, pero si nosotros tenemos 4 o 5, perfecto, lo podemos hacer. Ahora, lo que indicaba el compañero de que se retiran las hojas, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos nosotros nuestro esqueje inicial, vean cuánto follaje tiene, cuántas hojas, y luego le quitamos las hojas inferiores. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque lo que nosotros necesitamos es que esta pequeña porción de tallo se enfoque en gastar sus energías en el desarrollo de la raíz y no que esté gastando la mayor cantidad de energía en hacer fotosíntesis acá. Por eso es que se deja una pequeña porción de hojas o de follaje para que siga su proceso normal, para que la planta pues lógicamente no se muera, pero esa es la finalidad de por qué quitamos nosotros, para enfocar y mandarle el mensaje que primero tiene que desarrollar raíces para poder subsistir. Entonces ahí esa es la finalidad. Lógicamente hay que preparar el sustrato, ya hablamos del sustrato adecuado. Algunos pues utilizan pitmos mezclado con arena, ya las relaciones o mezclas que hemos estado mencionando, pues ya cada uno vaya a determinar. Y luego pues el momento de colocar el esqueje al sustrato deben de tener ese cuidado porque la mayoría pues coloca, ya cuando tiene el esqueje listo para colocarlo al sustrato, solo lo agarra y de una vez lo mete sin abrir un pequeño agujero previo o con el dedo y entonces dañamos la yema y eso pues también nos va a afectar al momento de nuestro porcentaje de enraizamiento. Entonces es ahí donde nosotros pues ya previo, ya sea con un lápiz, con el dedo, con alguna varita o algo, pues abrimos el agujero y luego colocamos, apretamos para que quede bien sujeto y no cuando nosotros vayamos a regar se caiga, ¿va? Entonces tiene que estar bien. Por eso también, como decía el compañero, a veces es adecuado el tamaño del esqueje para poder meter una o dos yemas para que quede bien apretado, como le llamamos, en campo. Entonces luego pues ya nos dedicamos algunos pues humedecen primero el sustrato, otros esperan colocar y luego se humedece. Eso ya va a criterio de cada uno de ustedes, pero siempre con el cuidado de no dejar que al momento de regar echamos demasiado volumen y botamos todo, ¿no? Tiene que tratar de que no dañemos nuestros esquejes. Entonces ya lo hacemos nosotros, ya lo colocamos en un lugar con poco de sombra para que no se deshidraten y se terminen de morir nuestros esquejes y luego pues darle el manejo. Ya ir a estar viendo la humedad y luego pues ya más adelante que no, algo importante que no les he mencionado es la desinfección. Entonces recuérdense que hay desinfección de sustrato, pero también nosotros debemos de desinfectar nuestros esquejes y el compañero lo mencionó.
A veces utilizan canela para sellar directamente el, el corte y evitar que pues ingresen hongos. Entonces esa es una alternativa. Pero si no, también ustedes deben de estar desinfectando constantemente su herramienta. Entonces ahí generalmente nosotros podemos utilizar cloro, que es lo que tenemos en casa. Entonces ahí pueden hacer ustedes una su pequeña solución de cloro con agua y utilizarlo como desinfectante o bien pues el alcohol que ahora todos tenemos en casa. En relación a eso, pues ustedes pueden utilizar 5 milímetros de cloro en 1 litro de agua y ahí lo tienen ustedes como para estar desinfectando cada... Lo ideal es hacer después de cada corte que ustedes hagan de una planta, desinfectar y seguir. Ahora, si ustedes lo quieren hacer más práctico, cada 3 plantas ustedes desinfectan y hacen su proceso. Bueno, entonces acá, como les voy a repetir, de manera general, ese es el procedimiento para hacer un esqueje. Ahora, lógicamente, ustedes tienen que ver la temperatura, tienen que ver la humedad y la parte del sustrato para poder obtener buenos porcentajes de enraizamiento. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta ustedes con el método de los esquejes. Yo por el momento no, ingeniero. Bueno, si no vamos a hablar del otro método, que es el que nosotros utilizamos también, el acodo. Entonces, como mencionamos el esqueje, nosotros podemos tener esquejes herbáceos, semileñosos y leñosos. Pero cuando nosotros hablamos de acodos, también podemos tener nosotros pues 2 tipos, simples y aéreos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un acodo simple o normal o terrestre, que es este que ustedes pueden visualizar acá, eh, pues generalmente se dan aquellas plantas un tipo herbáceo, por ejemplo, que tengan flexibilidad, que nosotros podamos doblar su tallo y poder hacer de él obtener una nueva planta. Y nosotros generalmente trabajamos con los acodos aéreos, ¿sí? Donde nosotros pues ya hacemos este tipo de acción, donde nosotros hacemos un anillo o anillamos el tallo y luego pues ya colocamos un sustrato y lo amarramos y lo dejamos ahí para que nos broten las raíces y luego hacer el corte y obtener una planta nueva. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diversidad de también cuando hablamos de acodos simples, acodos múltiples, de montículo, de trinchera, dependiendo la planta que nosotros estemos trabajando, pues puede haber diversidad también en esta parte de los acodos que nosotros hacemos terrestres. Pero nosotros estamos acostumbrados a al acodo aéreo. Entonces, un acodo, pues como ven ustedes, también es un método de propagación. Y acá, pues la diferencia es que nosotros no cortamos la planta hasta que ya esté enraizada, o sea, no cortamos el tallo hasta que ya esté enraizado, a diferencia de un esqueje. Entonces acá nosotros podemos ver que nosotros vamos a enraizar los tallos sin separarlos de la planta madre. En algunos casos pues funciona mejor que las estacas o los esquejes que nosotros mencionamos, sobre en todo en especies que no enraizan fácilmente, como indicamos, y podríamos probar hacer acodos en azalea, aunque pues a veces el tallo es un poco muy sensible.
Pero hay otras, por ejemplo, el laurel, mango, utilizan bastante los cítricos o toda la parte de frutales se dedican a la parte del acodo aéreo. Nosotros en rosa también podemos hacer acodos. Entonces ahí, como indicaba el compañero, uno ya cuando sabe qué métodos podemos utilizar, decide cuál es el que más se adapta a lo que queremos. Entonces acá también nosotros podemos ver que podemos obtener plantas de mayor desarrollo vigoroso en menor tiempo, en comparación con un esqueje. ¿Va? El esqueje posiblemente pues, nos va a enraizar más rápido, pero en lo que llevamos el esqueje al tamaño o a la altura que nosotros queremos, nos lleva más tiempo que hacer un acodo. Entonces es ahí donde nosotros pues también debemos de definir, bueno, qué es lo que quiero. Entonces también en este caso un acodo no requiere condiciones especiales de ambiente, pues se realiza a la intemperie y también en la misma planta. Y al igual que cuando hablamos de esquejes en los acodos, pues también nosotros vamos a tener una réplica exacta de la planta, porque no hay intercambio de material genético. Entonces, algunas recomendaciones que podemos hacer en función a los acodos es que la planta debe de estar en crecimiento. También debe de haber un buen contacto cuando nosotros hacemos el acodo entre la parte acodada y el sustrato para que pueda pues brindarle la humedad y temperatura en ese momento y no que se nos termine secando. También, por ende, ustedes el sustrato que deben de utilizar debe de proveer humedad, aireación y buena temperatura. Generalmente se utiliza tierra o tierra con arena, acerrín o algunos utilizan bastante el musgo. Entonces ahí va a depender de la disponibilidad que nosotros tengamos también de este sustrato para que nosotros podamos trabajar. Entonces, ¿alguno de ustedes ha hecho acodos? Una vez yo hice, pero así que me recuerdo totalmente, ¿no? No les sabría decir, pero solo me acuerdo que le quitamos como que una, una parte de corteza y le echamos hormona enraizadora y después en una bolsita lo colocamos con sustrato y las bolsitas las amarramos por los dos lados y quedó la bolsita con tierra en lo que habíamos quitado. Después, con el tiempo, se llevaba a cortar con una tijera. Correcto. Entonces, tal y como lo mencionaste, ese es el procedimiento. Nosotros debemos de seleccionar la rama o el tallo que nosotros vamos a utilizar, porque el hecho de que nosotros seleccionemos primero, nosotros debemos de definir, bueno, qué largo es el que yo quiero. Generalmente nos dicen a nosotros, mire, 20, 30 centímetros de de la punta de la rama o el tallo, hacer el anillado, pero acá viene en función de qué tamaño quieren ustedes ya la planta. Como mencionaba ya el compañero, bueno, si yo necesito que ya esté a cierta altura para poder comercializar, yo puedo pues, de una vez medir qué altura necesito para ya cortar y luego solo hacer el acodo. O sea, hacer el anillado en raíz y luego pues ya corto y lo coloco en la maceta, o en donde ustedes lo vayan a requerir colocar, pero ya con la altura que ustedes quieren. Entonces eso es importante. Luego pues ya que ustedes sepan cuál es la rama o el tallo que van a acodar, pues ya hacen ustedes la parte del anillado. El anillado, pues sencillamente, como decía el compañero, es solo quitar la corteza, donde ustedes ya le dejan, generalmente es de 1 o 2 centímetros que hacen ustedes el anillado, donde ustedes le quitan la corteza y esta parte que les va a quedar, ustedes colocan directamente ya la hormona si la van a utilizar, aunque les indicaba que no siempre es necesario. Pero si ustedes la tienen a la mano y la van a utilizar, solo untan directamente la hormona. Algunos la acostumbran a disolver en agua y con una brocha o con un cepillo pues la colocan ahí o a veces con el mismo dedo solo
la unta, pero yo generalmente lo utilizo así en polvo, solo lo unto en los dedos y lo trato de colocar en toda la parte de la nieve y luego pues ya ustedes lo cubren con el sustrato. Ya como les digo, ¿con qué lo van a cubrir? Puede ser una bolsa como indicaba el compañero, pueden utilizar alguna botella o algún vaso plástico o ustedes pueden utilizar el papel aluminio, que el papel aluminio es más práctico pero es más caro. O si no, pues pueden reutilizar las bolsitas de Tortrix que ustedes tienen ahí directamente en cualquier momento, pues ustedes incluso en la calle pues lo pueden encontrar, pueden levantar una, lavarla y utilizarla. Entonces a modo de reutilizar este tipo de productos que encontramos ahí. Y luego pues ya hacemos el riego. Algunos podemos estar monitoreando constantemente dependiendo de las condiciones, ir viendo cómo está la humedad. Si ya se secó, pues volvemos a regar. Por eso el papel aluminio es más flexible, va que nosotros podemos destapar, ver cómo está y si no volvemos a cubrir. A veces con la bolsa cuesta un poquito, pero podemos dejar un espacio donde podemos visualizar y estar monitoreando la humedad en la cual está, si está adecuada, pues continuamos ahí, ahora si le falta, pues regamos. Y lógicamente ya esperamos un tiempo prudencial, dependiendo la especie. Algunos pueden ser estar hablando de 60 días, otros pueden estar hablando de 70 días, puede ser mínimo también. Entonces, más o menos ahí podemos ir viendo nosotros y lógicamente pues va a también depender de la especie que nosotros estemos trabajando. En el área de flores, nosotros pues además de la rosa, podemos trabajar en ficus, podemos trabajar en cheflera, en crotos. Generalmente hemos trabajado bastante el acoro, pero ustedes también pueden probar en frutales, también les puede dar buenos resultados. Y lógicamente ya cuando está enraizado hacemos el corte y lo llevamos hacia el lugar donde nosotros pues lo vamos a establecer o si va a ser para que lo llevemos a maceta y luego pues lo vendamos también. Entonces, esa es de manera general el método de propagación por acodos. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Inge, Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, nosotros generalmente trabajamos bastante esquejes y acodos, pero en algunas situaciones nosotros es necesario trabajar con injertos. Los injertos nosotros generalmente los vamos a utilizar cuando tenemos problemas con algunas plagas o enfermedades del suelo, que a veces pues nosotros tenemos nuestra planta y es muy propensa a ataque. Entonces a veces encontramos nosotros algunas especies en campo que son más resistentes a plagas o enfermedades del suelo. Y entonces eso nos puede ayudar a nosotros a tener un mejor desarrollo de nuestra planta. Y es ahí donde salen los injertos. Entonces, cuando nosotros pues hablamos de injerto necesitamos dos partes. Una que se conoce como el patrón, que es la parte que va a ir abajo y que va a desarrollar las raíces y que es la resistente a plagas o enfermedades del suelo. Y tenemos el vástago o yema que nosotros le conocemos, que es la que va a expresar directamente las características que nosotros pues deseamos, ya sea el color de la flor, el color de la hoja
o el tamaño del fruto. Entonces acá es importante que nosotros de manera general, cuando hablamos de patrón y la parte de la yema, entonces acá debemos de considerar que en muchos casos debe de ser de la misma especie. En muchos casos nosotros trabajamos que sean de la misma especie para que pues sea, la parte del pegue sea mucho más fácil. Entonces acá de manera general nosotros vamos, por ejemplo, utilizamos injertos en rosa de Sharon o corona de Cristo. Se hace bastante injerto. Ahora también pues hablamos de los injertos que hacen en la parte de los cactus. Entonces ahí podemos ir viendo esta alternativa, otro como método de propagación donde ya pues nosotros eh, lo podamos utilizar de una forma más frecuente. Entonces, tipos de injertos hay un montón. Por ejemplo, ahí vieron ustedes en el video, les mencionaban todos estos tipos de yema o escudete, le llaman otros, o en T, la parte de parche o placa, la parte de púa, ya sea terminal o púa lateral o de aproximación. Entonces hay diversidad de nombres que nosotros tenemos al momento de hacer o de utilizar este método de propagación. Lógicamente, pues ya de acuerdo a las características de la planta que ustedes tengan y a la facilidad que se les haga a ustedes de hacer este tipo de método, pues ahí se van a ir adaptando ustedes al que más se le adecua y al que más encuentren ustedes también un mejor porcentaje de pegue del injerto. En plantas herbáceas, pues no sé si se recuerdan en el video, habían unos ganchitos cuando estaba una planta de tomate. Hay unos ganchitos que ya los venden, que los pueden comprar también en el mercado, que se utilizan para hacer los injertos en plantas herbáceas. Entonces es mucho más fácil, pero si no, ustedes pueden comprar plástico para hacer el amarre, ¿va? Como ustedes pueden observar acá, pues pueden ustedes utilizar el plástico o tiras para hacer el amarre del injerto. Entonces en la parte del injerto no me voy a detener mucho para que ustedes pues en la plataforma van a tener ustedes varios videos donde pues ustedes los pueden observar y luego pues si tienen alguna duda pueden hacer la pregunta respectiva ahí Yo sí, ingeniero, ya con el último del injerto. comentame. eh, Yo vi uno que decía ahí placa. En el caso de ese, el que dice placa, cuando usted pone ¿cómo se llama? La plaquita de la otra planta, cómo la sostienen? ¿O qué? Sí, lo que observas acá, tenés tu, por decirte la yema, que esta está acá, si te das cuenta, haces, quitas la corteza o la parte, o por eso se llama como placa. Nosotros en otro libro se llama de parche. Entonces acá haces el corte dentro de la corteza, ¿sí? Entonces, como que estuvieras haciendo el anillado del anterior, solo cortas una pequeña parte de la corteza y lo mismo haces en la otra planta, solo que la otra trae las yemas. Entonces ahí esa parte es la que pegas acá, como lo observas acá, pero lógicamente siempre necesitas ya sea el plástico para que lo amarres o puedes utilizar algunos ganchos. Entonces ahí depende de la disponibilidad, de tu capacidad. Entonces aquí siempre acá solo te están indicando cómo se coloca el parche, pero vos siempre tenés que amarrarlo directamente con la parte lo más práctico es las banditas de plástico para hacer el amarre respectivo, o bien puedes utilizar algún gancho. Ok, gracias.
algo utilizando y lógicamente la especie que estén trabajando. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe. Sí, Yo tengo una, pero es con lo de los naturales, por decirlo así. La sansevieria es un rizoma, ¿verdad? Por, y, pero esa también se puede por cortándole eh, la hoja, cortarle la hoja, esperar que seque y sembrarla. Y de eso saca raíz. ¿Ese sería otro método o sería el mismo de sigue rizoma? siendo, sí, no. Cuando la separas, estás utilizando el rizoma, porque de una vez ya va con raíz. Ahora, cuando haces un corte de la hoja, es un esqueje estás haciendo un esqueje de hoja. Está bien. Muchas gracias. Entonces, cabal, cortas la hoja y la pones a enraizar, algunos en agua, ahí en raíz. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, ahí están las actividades que tienen ustedes que hacer. Al igual que hay algunos que todavía no han hecho sus pruebas de germinación, no lo vayan dejando a tiempo porque las semanas van rápido y si no, no van a tener tiempo para obtener resultados. Hay otros que también no han eh, avanzado con la elaboración de la bonera. Entonces también vayan, o si no han enviado la fotografía, pues envíenla para que yo la pueda considerar. Entonces acá les indicaba que hay varios videos ahí en la plataforma. Ahí están videos de esquejes herbáceos, esquejes semileñosos, para que ustedes pues vayan realizando el trabajo. Permítame, solo voy a conectar. Bueno, entonces les indicaba, en la plataforma hay videos de cómo hacer esquejes herbáceos, esquejes semileñosos, cómo pueden acodar ustedes y algunas técnicas básicas que puedan hacer. Y también hay videos para hacer injertos. Entonces lo que quiero es que ustedes pues ahí en el tiempo que les va a quedar ahí disponible, observen los videos, que lo comparen con lo que yo les indicaba y luego pues ya ustedes seleccionen dos especies y que hagan pues ustedes si seleccionan hacer esquejes, que es lo más práctico para obtener resultados más rápido, que comparen. Pueden hacer ustedes esquejes de hoja o pueden hacer esquejes herbáceos y ver entre ellos cuál enraiza primero. Eso es lo que queremos que ustedes puedan comprobar. Entonces, por eso les dice acá que el número de esquejes y el sustrato a utilizar ya va a quedar a su criterio. Para que ustedes pues digan, yo utilicé este sustrato y me enraizó en 21 días, o otro puede decir, mire, yo utilicé este sustrato y ya a los 15 días ya se miraban algunas raíces. Entonces la idea es de que ustedes hagan una reproducción asexual por medio de esquejes, que
tomen su fotografía y la envíen al grupo con su fecha y la especie que ustedes eh, utilizaron, y luego que hagan el monitoreo constante. Como les indicaba, tampoco van a estar todos los días viendo ahí, pero ya a partir de los 10, 12 días, ir a cada 3 o cada 4 días, ir observando cómo está su esqueje. Posiblemente ya les haya empezado a brotar raíz, o si se les murió, pues también tomar esa consideración. Y a veces pues no es que nosotros nos sintamos mal porque se murió el esqueje, sino que hay que considerar por qué. Ahora, lógicamente, si solo hicieron el esqueje y ahí lo dejaron y nunca lo fueron a ver y nunca le echaron agua, o algo más o lo dejaron en pleno sol, por ejemplo, entonces eso considerarlo. Ahora, si ustedes hicieron todo el proceso, trataron de mantener una humedad adecuada, estaba en sombra, pero a pesar de ello no les enraizó, pues a ustedes solo tomen su anotación. Lo único es que, por ejemplo, si ustedes solo hacen un esqueje y ese esqueje se les muere, ustedes van a tener 0% de germinación. Y momento de germinación. Más factible que ustedes hagan, por ejemplo, 4 esquejes o 3, pero ustedes meten 4 y de repente uno les enraizó. Bueno, ustedes saben que más o menos esa especie va a tener un 25% de enraizamiento. O si ustedes metieron 4 y les enraizaron 2, ahí tienen ustedes un 50% de enraizamiento. Y así pueden ir observando ustedes, sacando un porcentaje de enraizamiento de la especie que ustedes están trabajando. Hay una, como decía el compañero ahí, que es bastante regalada, la Sansevieria, pero posiblemente el 100% les tenga que enraizar. Entonces ahí es donde los que tienen violetas pueden probar con violeta africana, hacer los esquejes de hoja, por ejemplo. O los que tienen Ah, mira, cactus, ¿va? Que es más factible. Sí, podemos usar suculenta, ¿verdad? pueden utilizar suculentas, ¿sí? Perfecto. Incluso en suculentas, dependiendo la suculenta que ustedes tengan, pueden, como les digo, agarrar hojitas y unas colocarlas en un sustrato y otras en otro para hacer esa comparación de ver dónde tuvieron mejor porcentaje de enraizamiento o bien el tiempo, ¿va? Porque eso también es una ganancia a ustedes que en un sustrato se reduzcan ustedes 3 o 4 días, ya es ganancia a nivel comercial. Entonces la idea es que ustedes hagan ese proceso y lógicamente siempre agregarlo en su texto paralelo en la parte de después de que ustedes pues hablen un poco de las estructuras y los métodos, colocar la parte práctica de qué ustedes hicieron, cómo lo hicieron, los materiales, el procedimiento, los datos que ustedes obtuvieron y su discusión. Entonces no sé cómo van también con su texto paralelo, no sé cómo han avanzado. Ingeniero, aparte de lo del texto, dos preguntas. La número uno era, entre dos diferentes especies de cactus se pueden utilizar, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, y la otra era a los cuántos días o al la cuánta altura era que se hacía el trasplante de los semilleros. Yo les indicaba que más o menos alrededor de unos 10 o 12 días después de germinado. Porque si ya lo dejamos mucho tiempo, cuando hacemos el trasplante ya no, como que se dobla el tallo, se aguada el tallo y posiblemente ya no se adapte al nuevo sustrato. Yo he visto que la mayoría trabajó con girasol. Entonces, más o menos ese es el tiempo, alrededor de unos 10 a 12 días después de germinado. Porque entonces ya ahí ya lo pueden llevar ya sea a campo o ya sea a la maceta o a donde lo vayan a colocar. Ingeniero, yo tengo una pregunta con eso
el porcentaje de germinación de las semillas, ¿se hace un porcentaje por cada sustrato o por todo en total? Pueden hacer el total y pueden hacer la comparación entre sustratos. O sea, pueden ustedes sacar el promedio o el porcentaje de germinación de sustrato uno, porcentaje de germinación del sustrato 2 y también el sustrato general por todas las semillas que ustedes utilizaron. No, está bien, gracias. Ahora, si alguno de ustedes posiblemente no, no puede hacer esquejes, pero tiene chance de hacer acodos, pueden hacer el acodo. Lo único es el tiempo, ¿va? Para poder presentar pero pueden hacer el procedimiento, tomar las fotografías y dejar pendiente los datos hasta, hasta donde les alcance el tiempo, ¿va? Más o menos ahorita estamos hablando de que tienen 30 días. Vamos a ver, estamos en 12. Sí, más o menos, por lo menos tienen 30 días para obtener resultados, ¿no? Entonces ahí no vayan a dejar mucho tiempo en lo que vayan a hacer sus esquejes para que puedan obtener sus resultados. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, Inge. Bueno, entonces pueden pasar dejando su asistencia. Como le voy a repetir, vean los videos y ya vayan a considerar con qué especie van a hacer su reproducción o su propagación.